Bueno, vamos a continuar. Entonces les decía, fíjense cómo cuando ingresan empresas que quieren invertir en el país, empeora la situación de cuenta corriente, ¿tá? Entonces, ante esa situación, la verdad es que no está mal que haya un déficit de cuenta corriente porque vienen empresas a invertir en nuestro país, siempre y cuando las inversiones sean destinadas a algo productivo. Muchas veces las inversiones, el dinero ingresa simplemente para tratar de ganar intereses y entonces en definitiva una cuestión financiera no le genera un beneficio real al país, ¿tá? Y entonces no sirve que ingresen capitales desde el exterior, ¿tá? Les decía, no siempre es mala una inversión, un ingreso de inversiones, un flujo de inversiones. No siempre es malo endeudarse, como vimos en ese caso. Fíjense que otro caso fue lo que pasó en Alemania cuando cayó el muro de Berlín. Cuando cayó el muro de Berlín, ustedes piensen que antes de que, cuando existía el muro de Berlín, Alemania estaba dividida en dos. La parte del oeste era capitalista y la parte del este de Alemania era comunista. La parte del oeste capitalista era una Alemania muy rica, con grandes niveles, grandes avances tecnológicos, buenos niveles de vida de la gente que vivía allí. Y en 1989, cuando se unifican, se tiene que unir con una mitad que estaba muy atrasada, con niveles muy bajos de vida, muy baja tecnología en las fábricas. Entonces, había una diferencia gigante en ese entonces. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Fíjense que hasta 1989, 1990, vamos a hacerlo más bonito. Hasta 1990, la inversión de Alemania venía por estos niveles, ¿tá? Y el saldo en cuenta corriente era positivo para Alemania, ¿tá? Fíjense que era cerca del 25% del PBI, el saldo en cuenta corriente. Esto básicamente porque Alemania exporta muchísimo y muchísimos bienes de capital, exporta muchísimas maquinarias, muchísimos autos. Entonces, y aparte le ingresa muchísimo dinero por préstamos que hace a otros países. Entonces, por todas esas razones, la cuenta corriente de Alemania antes de Alemania Federal, sería la Alemania del Oeste, era positiva, y era muy positiva. A partir del momento de la unificación, fíjense cómo Alemania, para poder modernizar toda esa mitad comunista, tuvo que invertir muchísimo. Fíjense que la inversión se fue para arriba durante muchos años y durante muchos años estuvo por encima del nivel de inversión que traía hasta ese momento. ¿Sí? Fíjense que hasta ese momento el nivel de inversión era
mucho más bajo. ¿tá? Entonces, el nivel de inversión que tuvo que hacer a partir de 1990 fue tan grande que tuvo que endeudarse. ¿tá? Y fíjense cómo la cuenta corriente pasa a ser mucho más baja de lo que era hasta ese momento. ¿tá? Entonces, acá un empeoramiento de la cuenta corriente desde valores muy altos a valores, a valores más bajos, de todos modos son valores altísimos, ¿tá? Pero de valores altos a valores bajos, fíjense que tuvo que bajar 7 puntos del PBI, pasamos de 25%, 24% a 18, 19%, o sea, 6 puntos del PBI, 6% del PBI lo tuvo que usar para modernizar la parte comunista de Alemania. ¿tá? Y entonces uno dice, bueno, esto está mal que se endeudara para poder modernizarlo. No, porque básicamente se endeudó para aumentar la producción. Este tipo de endeudamientos, endeudarse para aumentar la producción, sí está aceptado, porque lo que uno dice es, pido prestado y cuando tenga que devolver, devuelvo con la producción extra que generé por haber aumentado la cantidad de fábricas, por ejemplo, o haber modernizado las fábricas. Entonces, devuelvo con lo que produje, ¿tá? Con lo que generé extra. ¿tá? Entonces, por esa razón está permitido o está aceptado que uno se endeude. Ahora, endeudarse para pagar gastos corrientes, es decir, por ejemplo, para pagar consumo o para pagar salarios, por ejemplo, eso no es considerado una buena medida porque eso va a significar que vos vas a tener que pedir prestado este año para pagar salario, el año que viene para pagar salario, el año que dentro de 2 años para pagar salario, es decir, va a vivir endeudándote. ¿tá? Y entonces el problema es qué estás haciendo. ¿tá? En el caso, les doy un ejemplo. Mi abuelo era una persona que guardaba mucho dinero, tenía mucho dinero guardado. Y entonces uno iba, me acuerdo de mi papá iba y le decía, papá, ¿me prestás plata para irme de vacaciones? Y decía, no, para irte de vacaciones no te voy a prestar plata. ¿Querés poner un negocio? ¿Querés invertir en algo? ¿Querés comprarte una casa? Yo te presto la plata. Pero para irte de vacaciones no, porque eso no sirve. Bueno, esa es más o menos la misma idea. ¿tá? Si uno pide prestado para algo productivo, está bien. ¿tá? Hay que ver si lo que uno produce alcanza para devolver lo que pidió prestado. Eso es una cuestión. Pero pedir prestado para cuestiones, digamos, que no generan producción, que no son productivas, no es bueno. ¿tá? No está bien considerado. ¿tá? Entonces, eso sería un shock, que es el shock a la inversión. ¿tá? Otro shock que nosotros nos vamos a encontrar es los shocks al producto. ¿tá? ¿Qué son los shocks al producto? Bueno, cuando de pronto nos encontramos con que hubo una sequía o pasó un huracán, esto es muy común en la zona del Caribe o en el sur de Estados Unidos y también en el sudeste asiático, ¿está? Cuando pasan los monzones, que es lo mismo que un huracán, y entonces lo que hacen es destruir muchísimo la producción, ¿tá? O un terremoto, ¿tá? El terremoto que ocurrió en Chile y que destruyó muchísimo la infraestructura productiva, ¿tá? Entonces, cualquiera de esas situaciones lo que genera es que baje el nivel de ingresos, ¿tá? Y si baja el nivel de ingresos, lo que nosotros nos vamos a encontrar, ¿se acuerdan esto de que nosotros vimos de si es transitorio o es permanente en la parte de consumo? Entonces, nos va a servir, ¿tá? Entonces decimos, si es transitorio, recuerden que lo que dijimos es que lo que hay que hacer, o lo que hacen las familias, vamos a poner así, lo que hacen las familias es básicamente decir lo que hace el país, ¿tá? Lo que hacen las familias es bajar consumo menos de lo que bajó el ingreso y bajar el ahorro. ¿tá?
Entonces, de esa manera, lo que hacen las familias es decir, bueno, este año voy a ganar menos, pero voy a tratar de que eso que tengo de menos este año me afecte no solamente al consumo de este año, sino al consumo del año que viene. Es decir, que no me pegue tanto este año. Entonces, transfiero parte del impacto que tuve este año, lo transfiero al futuro. ¿tá? Y entonces, de esa manera, ¿cómo lo transfiero al futuro? Bajando el nivel de ahorro. Si yo bajo el nivel de ahorro hoy, significa que dentro de un año voy a tener menos dinero y entonces bajo el consumo del año que viene. ¿Esto cómo se traduce básicamente? Básicamente, cuando el shock negativo es transitorio, hay que pedir prestado. Eso es lo que nosotros vamos a decir. ¿Qué pasa si es permanente? Si es permanente, lo que hacen las familias es básicamente decir, esto me va a pegar este año y me va a pegar el año que viene, o sea, me va a pegar todos los años. Entonces lo que dicen es bajar el consumo en igual medida que bajó el ingreso. ¿tá? O sea, si baja el ingreso en 100 millones de dólares menos, bajo el consumo en 100 millones de dólares menos. Y el ahorro no varía. ¿tá? Básicamente lo que estoy diciendo es, no tiene sentido que yo intente trasladar parte de este impacto, que lo intente trasladar al futuro, porque en el futuro también me está pegando. Entonces, no me queda otra que ajustar. ¿tá? Y eso es lo que vamos a decir. Básicamente, cuando el shock negativo es permanente, hay que ajustarse. ¿tá? Hay que reducir el consumo. ¿tá? No queda otra alternativa. Esto lo vemos gráficamente, lo vamos a ver como este sería el caso de un shock transitorio negativo. ¿tá? Fíjense que el shock transitorio negativo hizo que baje el ahorro. ¿tá? En cuanto baja el ahorro, una situación que teníamos equilibradita entre ahorro e inversión, ahora es este el ahorro y esta la inversión. Entonces tenemos un déficit de cuenta corriente. ¿tá? Básicamente, esto es lo que yo tengo que pedir prestado para financiar este shock en el ahorro. ¿tá? Eso es lo que me está diciendo este gráfico. Profe, o sea que la inversión sigue siendo la misma. La inversión no varía porque la inversión responde a la tasa de interés y la tasa de interés no varió. ¿tá? ¿Te acordás en microeconomía esto de los factores subyacentes a la demanda y los factores subyacentes de la oferta? Sí. Y que cuando variaban esos factores se movía la curva. Bueno, sí. Dentro de los factores subyacentes del ahorro está el nivel de ingresos. Cuando baja el nivel de ingresos y es transitorio, baja el ahorro. ¿Está? Que es lo que explicamos recién. Claro, bien, gracias. De nada. Bueno, eso sería lo que nosotros podemos ver como shocks al producto. ¿tá? Este sería un shock negativo al producto. Después tenemos shocks a los términos de intercambio. ¿tá? Los shocks a los términos de intercambio, básicamente lo que nosotros tenemos que decir es que los términos de intercambio es la relación que hay entre precios de exportaciones y precios de importaciones. ¿tá? Precio de exportaciones dividido precio de importaciones. ¿tá? Lo que hay que considerar es que nuestra región, toda Latinoamérica, es una región que exporta
muchísimas materias primas. Y entonces está muy sujeta a estos shocks, ¿tá? América Latina, porque los precios de las materias primas que exporta van variando a lo largo del tiempo, ¿tá? Por ejemplo, Venezuela y Ecuador son grandes exportadores de petróleo, y entonces dependen mucho de los términos de intercambio de los precios de exportaciones, ¿tá? Chile es un gran exportador de cobre, Argentina un gran exportador de soja, maíz, carne, Colombia es un gran exportador de café. Entonces, todos los países tienen grandes exportaciones de productos primarios, ¿tá? Y entonces dependen mucho de los precios internacionales. México y Brasil son dos países que están más industrializados y entonces ellos dependen de los términos de intercambio de los productos industriales. En este caso, lo que nosotros vemos es que, fíjense, cuando los términos del intercambio subieron a principios del siglo, fíjense qué pasó con las cuentas corrientes de los países. Todas fueron positivas. Básicamente lo que estamos diciendo es que si suben los términos del intercambio, que es lo que vimos acá, entonces significa que van a subir las exportaciones y van a bajar las importaciones. ¿Tá? O mejor dicho, vamos a decir lo siguiente. Vamos a poner una alternativa. O que el incremento de las exportaciones es mayor que el incremento de las importaciones. ¿Tá? Es otra alternativa para poder decir, bueno, acá lo que nos vamos a encontrar es que cuando los términos del intercambio mejoran, es decir, que suben, es lo mismo decir suben que mejoran, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que, como resultado, las exportaciones netas se incrementan. Y entonces, la cuenta corriente mejora. La cuenta corriente de esos países mejora. ¿Tá? ¿Qué es lo que vemos acá en el gráfico? Cuando subieron los términos del intercambio, las cuentas corrientes se volvieron más positivas. ¿Tá? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vamos a borrar todo esto. Fíjense otra cosa. Durante ese mismo tiempo, para Brasil y para México, son dos países que son exportadores de productos industriales. ¿Tá? En ese momento apareció China con toda su fuerza. Y entonces lo que pasó fue que los precios de las exportaciones para Brasil y México bajaron. Entonces empeoraron los términos del intercambio para México y Brasil. Y entonces, ¿qué ocurrió? Y entonces las exportaciones netas bajaron y por lo tanto la cuenta corriente empeoró para México y Brasil. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos que considerar. ¿Qué ocurre si mejoran los términos del intercambio? Bueno, lo que nosotros tenemos que considerar es lo siguiente. Si mejoran los términos del intercambio, lo que nosotros vamos a decir es se incrementan las exportaciones netas, es decir, aumentan las exportaciones netas. Entonces, sube el nivel de ingresos del país. Acuérdense que el nivel de ingresos era consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Entonces, como suben las exportaciones netas, sube el nivel de ingresos.
Y de nuevo hay que ver si es transitorio, si la situación es transitoria, entonces lo que va a ocurrir es que sube el consumo, pero en menor medida que la suba del ingreso. ¿Está? Básicamente lo que estoy diciendo es, no me voy a gastar todo lo que estoy ganando este año porque es solamente este año. ¿Está? Y también sube el ahorro para poder transferir parte de lo que estoy ganando hoy y poder consumir más también el año que viene. Y entonces, esa sería la situación que nosotros podemos esperar. Cuando mejoran los términos del intercambio, sube el ahorro y entonces la cuenta corriente mejora. ¿Tá? Si era superavitaria, es más superavitaria que antes. Si era deficitaria, es menos deficitaria que antes. ¿Tá? Eso sería que la cuenta corriente mejora. Ahora, si la situación es permanente, o sea, los términos del intercambio van a ser permanentes, entonces sube el consumo en igual medida que la suba del ingreso. ¿Tá? Básicamente lo que estoy diciendo es, todo lo que yo consuma, todo lo que yo gane ahora, lo voy a ganar el año que viene también de nuevo. Entonces no tiene sentido que yo guarde ahora. ¿Tá? El ahorro permanece constante, o sea, no varía. Si el ahorro permanece constante, entonces la cuenta corriente no va a variar. ¿Tá? Si ustedes ven estos gráficos, y teniendo en cuenta esta explicación que estuvimos haciendo ahora, ¿cómo es que se percibió o cómo es que los países de la región percibieron esta suba en los términos del intercambio? Fíjense, subieron los términos del intercambio y la cuenta corriente de casi todos los países mejoró. ¿Cómo lo han visto los países a esta mejora en los términos del intercambio? ¿Como algo transitorio o como algo permanente? Transitorio. Bien, lo han visto como algo transitorio porque aumentó los términos del intercambio y nosotros vemos que aumentó, mejoró la cuenta corriente. Entonces, lo que han hecho estos países es aumentar el consumo, pero también aumentar el ahorro. Y eso ha hecho que la cuenta corriente mejorara. ¿Está bien? Vamos a borrar todo. Vamos a la siguiente filmina. Nosotros vamos a ver acá diversas situaciones en el modelito de dos periodos. Fíjense una cosa. Nosotros podemos tener niveles de ingresos para un periodo y para otro. ¿Tá? Y eso nos da, si nosotros no pedimos prestado ni ahorramos, vamos a tener una situación de equilibrio de la cuenta corriente. ¿Tá? No estamos pidiendo ni estamos prestando. Ahora, en cualquier situación de consumo que nos ubiquemos a la derecha de este punto o en cualquier situación de consumo que nos ubiquemos a la izquierda de este punto, ya la cuenta corriente no está equilibrada. ¿Tá? Si yo me ubico en este punto, por ejemplo, esto significa que yo voy a estar ganando esta plata y voy a estar consumiendo esta plata en el periodo presente. ¿Tá? Entonces estoy consumiendo más de lo que gano, estoy pidiendo prestado. Entonces yo voy a tener un déficit de cuenta corriente porque estoy consumiendo más de lo que gano. ¿Qué va a significar en el futuro? Va a significar que yo voy a tener que consumir menos de lo que gano y con eso
pagar las deudas, es decir, tener un superávit de cuenta corriente, porque yo voy a estar enviando dinero al resto del mundo para pagarle lo que pedí prestado en el periodo 1. O sea que acá tendríamos que decir déficit de cuenta corriente en el periodo 1. Y acá tendría un superávit de cuenta corriente en el periodo 2. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, en este modelito de 2 periodos, si yo consumo en el periodo presente más de lo que gano, entonces voy a tener un déficit de cuenta corriente. Si yo consumo en el periodo presente menos de lo que gano, entonces voy a tener un superávit de cuenta corriente que se va a compensar con un déficit de cuenta corriente en el futuro. Fíjense que esto es lo que aparece en este grafiquito, ¿está? O sea, esta situación el ubicarse en un punto por aquí es lo que está representado en este gráfico chiquitito. Fíjense que aquí lo que estamos diciendo es, yo voy a consumir menos de lo que gano y entonces durante el periodo presente voy a tener un superávit de cuenta corriente. Eso va a significar que esto es ahorro que yo estoy haciendo y que me va a permitir en el futuro consumir más de lo que gano. ¿Está? Esa sería la idea de lo que es la restricción intertemporal. ¿Tá? Fíjense cómo el superávit en una parte, en un momento en el tiempo, implica déficit en otro momento en el tiempo. ¿Tá? Bueno, vamos, creo que esta es la última, si no me equivoco. Sí, esta es la última filmina. ¿Qué es lo que me muestran estas dos, esto que estamos viendo? ¿Tá? La primera ecuación es una ecuación bastante complicada, no la voy a explicar, pero sí les voy a decir qué significa. ¿Tá? Esta ecuación lo que me está diciendo es la extensión a través del tiempo, es decir, la extensión a lo largo de una vida, de esto de que habíamos dicho de que un país no puede vivir por encima de sus medios. ¿tá? Nosotros habíamos escrito, en algún momento, habíamos escrito que la cuenta corriente era igual al ingreso menos la absorción doméstica. Y dijimos que la absorción doméstica era igual a el ingreso menos consumo más inversión más gasto. Es decir, ¿qué parte de todo lo que yo ganaba me lo utilizaba dentro del país? ¿tá? Si esto que está marcado, consumo más inversión más gasto, es más grande que el nivel de ingreso, entonces la cuenta corriente es deficitaria. ¿tá? Lo que decimos es, si consumo más inversión más gasto es mayor que el ingreso, entonces la cuenta corriente es deficitaria. Tiene déficit. Bueno, lo que estamos diciendo, esto era lo que decíamos, y esto es para un momento dado en el tiempo, para un año, ¿está? Si el consumo, la inversión y el gasto del año 2020 es mayor que el ingreso del 2020, entonces la cuenta corriente del 2020 es deficitaria. Y lo que me dicen es, esto no puede ocurrir, ¿está? O sea, puede ocurrir, pero solamente si puedo pedir prestado. Si yo no puedo pedir prestado, entonces esto no puede ocurrir. ¿tá? Eso es lo que nosotros vimos en unas filminas anteriores. Esta ecuación que aparece acá, lo que me dice es, esto no puede ocurrir para siempre. ¿tá? Entonces, si vos en algún momento tenés déficit de cuenta corriente, en algún momento en el tiempo vas a tener que devolver lo que pediste prestado, es decir, vas a tener que tener superávit de cuenta corriente. Y vamos a ver, esto que yo les acabo de comentar
es aplicable, por ejemplo, a la Argentina, en donde decimos déficit de cuenta corriente recurrente, es decir, un año tras otro tenemos déficit de cuenta corriente, la pregunta es si es sostenible. Pero esa pregunta también se le tiene que hacer a países grandes como Estados Unidos, en donde los déficits de cuenta corriente también son recurrentes. ¿Tá? Ustedes piensen que por cada déficit de cuenta corriente que tenemos en un año negativo, lo que tenemos que hacer es pedir prestado, es decir, que nuestra deuda externa va creciendo, va creciendo, va creciendo. En algún momento vamos a tener que devolver todo eso y eso va a significar que nuestros ingresos disponibles van a quedar muy abajo para poder devolver todo ese dinero. ¿Tá? En el caso de Argentina, el problema es menor porque se lo generamos a un conjunto pequeño de acreedores. Pero en el caso de Estados Unidos, que es un país gigante, esto puede ser bastante importante. ¿Tá? Entonces, hay que tener en cuenta esa situación. Y acá abajo, en la parte de abajo de la filmina, lo que nosotros estamos viendo es cómo van evolucionando los países a lo largo de su historia en relación con la balanza de pagos. La balanza de pagos es algo más importante, ¿está? La balanza de pagos involucra todo, ¿está? Todo lo que acabamos de ver. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir viendo? Que estas etapas por las que pasan los países son etapas, digamos, forman parte de muestran la evolución que va teniendo un país a lo largo de su historia. ¿Tá? Al principio, los países son pobres, digamos, producen nada más que bienes como si fueran agrícolas o agropecuarios, y entonces lo que nosotros nos vamos a encontrar es que van a tener que traer muchos productos desde afuera y van a tener que pedir prestado para poder invertir y poder mejorar, es decir, industrializar productos. Por ejemplo, imagínense que nosotros vendiéramos uva y tuviéramos que pedir prestado plata para construir una bodega. Entonces vamos a tener una cuenta de servicios negativa porque vamos a estar pagando intereses por la deuda que hemos contraído para comprar la bodega y vamos a tener una balanza comercial negativa porque vamos a estar comprando botellas, vamos a estar comprando muchísimas otras cosas para poder hacer vino. Entonces, básicamente vamos a tener déficit en balanza comercial y déficit en cuenta de servicios. Acuérdense que la balanza comercial más la balanza comercial más la cuenta de servicios es igual a la cuenta corriente. Entonces, tengo déficit en balanza comercial, déficit en cuenta de servicios, tengo déficit en cuenta corriente. Después, cuando pasamos a una segunda etapa, lo que nosotros tenemos que considerar es que de a poco empezamos a exportar vino y entonces empezamos a tener un superávit en balanza comercial. Pero ese superávit no nos alcanza para cubrir el déficit que tengo de pago de la deuda. Por lo tanto, como esto es menor que esto, entonces sigo teniendo déficit en la cuenta corriente. Después, con el correr del tiempo, el superávit, es decir, las ventas de vino se vuelven mayores que los pagos de deuda y entonces nos volvemos superavitarios en cuenta corriente. ¿no? Ya cuando pasamos a la etapa, vamos a pasar directamente a la etapa 5, ¿está? Directamente. Fíjense que en la etapa 5, o mejor dicho, en la etapa 4, seguimos siendo grandes productores, pero también empezamos a prestarle plata al resto del mundo y entonces nuestros ingresos no solamente son por la producción de vino, sino por los préstamos que le hacemos al resto del mundo. Y entonces tenemos una balanza comercial superavitaria. ¿tá? Ya después llega un momento en donde nuestros ingresos son principalmente de préstamos al resto del mundo, inversiones en el resto del mundo. Entonces eso nos permite que nuestro consumo adentro del país, que el consumo adentro del país sea mayor que los ingresos que tengo por producción.
y entonces yo tengo una balanza comercial negativa, porque si el consumo es más alto que la producción, entonces estoy trayendo muchos productos importados, ¿tá? Y entonces tengo una balanza comercial deficitaria y un superávit en la cuenta de servicios, ¿tá? Durante esta etapa el superávit es más grande. Vamos a borrar. Durante esta etapa, el superávit, en la etapa 5, el superávit es más grande que el déficit y por eso es que tengo superávit en la cuenta corriente. Y después llega un punto, una etapa en donde ya mis ingresos principales son por inversiones en el resto del mundo, pero mis niveles de consumo están siendo muy altos en relación a lo que yo gano, y entonces a lo que yo produzco dentro del país, y entonces mis déficits son superiores a los superávits que genero, y entonces la cuenta corriente se vuelve deficitaria. Esto puede ocurrir durante un tiempo, pero no puede ocurrir para siempre. En algún momento voy a tener que volverme a la etapa 5 para poder devolver esto que estoy pidiendo prestado, ¿tá? Eso es lo que me está diciendo esta historia. Bueno, esto sería todo lo que tenemos para decir por hoy. No sé si tienen algún tipo de duda. ¿Dudas, preguntas? Profe, disculpe, donde explicó términos de intercambio, ¿verdad? ¿Cómo? No sé, donde explicó términos de intercambio en la parte anterior, Sí. usted explicó si se mejora el término de intercambio, bueno, y escribió todo el desarrollo, y en el caso de que no se mejore, sería todo al revés, digamos. Exacto, es así, ¿tá? En el caso de que empeoren los términos de intercambio, nosotros nos encontraríamos con que las cuentas corrientes serían negativas. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, si no hay más dudas ni preguntas, sí, decime. Yo, lo último, Dale. no entendí la última parte de déficit y superávit, justo la última. ¿Esta que aparece allí? Sí, esa. Bueno, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Vos a esta altura ya sos un país muy importante, sos un país desarrollado, entonces gran parte de tus ingresos no vienen por la producción interna que vos hagas, sino que vienen por las inversiones que vos tenés en el resto del mundo. Por ejemplo, fíjate todas las empresas norteamericanas que hay en el mundo. Está McDonald's, fíjate, Walmart, ¿tá? Que están en todo el mundo. Entonces, los ingresos del país vienen más por inversiones que vos has hecho y ganancias que obtenés desde el resto del mundo que por lo que vos produzcas en el país. Entonces vos tenés un superávit en la cuenta de servicios, es plata que te está entrando del resto del mundo por inversiones que vos has hecho en el resto del mundo. Y adentro del país, vos estás consumiendo mucho y tu producción es más pequeña. Entonces, la diferencia entre lo que vos consumís y lo que vos ganás, lo importás. ¿Tá? Pero en esta situación, se me está por cortar, en esta situación, el déficit que vos estás generando es más grande que el superávit. Entonces vos tenés como resultado un déficit de cuenta corriente. ¿Tá? Ahora, esto no puede durar para siempre. En algún momento vos vas a tener que volverte a esta situación y generar un superávit para pagar la deuda que generaste durante esta época. ¿Tá? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Tá? ¿Se entendió? Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, chicos, los dejo porque queda menos de un minuto. ¿Tá? Todo esto se va a subir a la cátedra virtual. Así que ahí van a tener, como son muchos contenidos, ahí van a tener la posibilidad de volver a ver la clase, ir frenándola